Hay algo que vive dentro de ti que no aprendiste. No te lo enseñaron en la escuela. No lo heredaste de tus padres conscientemente. No lo construiste con tus experiencias personales. Es algo más antiguo que todo eso. Algo que existe en ti desde antes de que pudieras recordar. Y que existe también en cada ser humano que ha vivido sobre esta tierra, sin importar en qué siglo nació, en qué cultura creció, en qué idioma pensó. Carl Jung lo descubrió después de años estudiando los sueños de sus pacientes, los mitos de culturas sin contacto entre sí, y las visiones que él mismo tuvo durante su propio descenso al inconsciente. Y lo que encontró, lo dejó sin palabras al principio, porque lo que encontró era esto. Todos los seres humanos compartimos los mismos personajes internos, las mismas figuras, los mismos patrones, las mismas historias, como si hubiera una biblioteca, invisible dentro de cada uno de nosotros, escrita en un idioma que ningún ser humano inventó conscientemente, pero que todos reconocemos en cuanto la escuchamos. Jung los llamó arquetipos, y en los próximos minutos vas a descubrir los 4 más importantes, los 4 que están operando en tu psique ahora mismo, los 4 que determinan cómo te relacionas, cómo reaccionas, qué buscas, qué temes y quién crees que eres. Quédate hasta el final, porque hay uno de estos 4 arquetipos que domina tu vida en este momento de manera particular, y hasta que no lo identifiques, seguirá haciéndolo sin que tú puedas hacer nada al respecto. En los videos anteriores hablamos de la sombra y de la persona, de todo lo que enterramos y de la máscara que construimos para mostrarnos al mundo. Hoy vamos un nivel más profundo que tu historia personal, más profundo que tu familia, tus traumas, tus experiencias de vida. Llegamos al inconsciente colectivo. Y para entender qué es el inconsciente colectivo, necesitas entender primero por qué Jung rompió con Freud. Porque esa ruptura es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. Sigmund Freud creía que el inconsciente era esencialmente personal. Un depósito de memorias reprimidas, deseos prohibidos y traumas no resueltos que venían de la historia individual de cada persona. Para Freud, si querías entender el inconsciente de alguien, tenías que estudiar su infancia, sus relaciones tempranas, sus experiencias específicas. Jung respetaba eso, lo consideraba correcto en su nivel, pero observaba algo que Freud no podía explicar, algo que le perturbaba profundamente. Sus pacientes, personas que nunca habían leído mitología griega, que no tenían educación clásica, que venían de contextos completamente diferentes entre sí, tenían sueños con los mismos símbolos, los mismos personajes, las mismas narrativas. Una mujer suiza del siglo XX soñando con el mismo arquetipo que aparecía en los mitos mayas del siglo XII. Un hombre sin ninguna formación religiosa soñando, con símbolos que solo existían en textos alquímicos medievales que nunca había visto. ¿Cómo era eso posible? Si el inconsciente fuera solo personal, esos sueños deberían ser completamente distintos en cada persona, pero no lo eran. Y Jung llegó a una conclusión que cambiaría la psicología para siempre. El inconsciente tiene 2 capas. La primera capa es el inconsciente personal, lo que Freud describía, lo tuyo, lo mío, lo de cada uno. La segunda capa es más profunda, más antigua, más universal. Jung la llamó el inconsciente colectivo, una capa de la psique que no pertenece al individuo, que es compartida por toda la especie humana, una especie de memoria ancestral grabada en la estructura misma de la mente humana, y dentro de ese inconsciente colectivo viven los arquetipos, no como ideas abstractas, sino como patrones vivos, activos, dinámicos, que se manifiestan en tus sueños, en tus reacciones, en tus relaciones, en las historias que te conmueven, en las películas que te hacen llorar sin entender bien por qué, en los personajes de los libros con quienes sientes una conexión inexplicable. En los momentos de tu vida donde algo más grande que tú parece estar moviendo las piezas. Eso no es poesía, eso es el inconsciente colectivo hablando. Y los arquetipos son su lenguaje. Antes de presentarte los 4 arquetipos principales, quiero que entiendas algo crucial sobre su naturaleza. Porque hay una confusión muy común cuando la gente escucha la palabra arquetipo. La confusión es creer que los arquetipos son personajes que tú eliges, como si fuera una prueba de personalidad online, como si pudieras decir yo soy el héroe o yo soy el sabio. Y eso no es lo que Jung describía. Los arquetipos no son etiquetas que te pones, son fuerzas que actúan en ti, son patrones que se activan cuando ciertas condiciones se dan en tu vida, y a veces se activan sin que tú lo hayas decidido, sin que lo hayas invitado, sin que siquiera sepas que están operando. La diferencia es enorme. Porque si los arquetipos son etiquetas, el trabajo es identificarlos y quedarte tranquilo. Pero si los arquetipos son fuerzas, el trabajo es hacerlos conscientes para poder relacionarte con ellos de manera inteligente.
para no ser movido por ellos desde la oscuridad, para poder dialogar con ellos, para poder decidir cuándo seguirlos y cuándo no. Eso es lo que Jung proponía, no el conocimiento intelectual de los arquetipos, sino la relación consciente con ellos. Y esa relación consciente empieza por conocerlos. Vamos con el primero. El arquetipo de la sombra ya lo conoces del primer video, pero hoy quiero que lo veas desde una perspectiva diferente, no solo como el repositorio de lo que enterramos, sino como el arquetipo más activo, más poderoso y más constantemente presente en la vida cotidiana. La sombra no descansa. No espera en algún rincón oscuro de tu psique hasta que la llames. La sombra está activa en este momento, influenciando tus decisiones, coloreando tus percepciones, definiendo tus reacciones. Jung decía que la sombra es el 90% del inconsciente. El 90%. Eso significa que la enorme mayoría del material que no ves de ti mismo vive en la sombra. Todo lo que rechazas, todo lo que niegas, todo lo que proyectas en otros, todo lo que te avergüenza de ti mismo, todo lo que sientes que no debería ser parte de quien eres. Pero también, y esto es lo que cambia todo lo que tiene potencial y nunca has desarrollado porque te da miedo, porque te dijeron que no debías, porque aprendiste que no era seguro mostrarlo. La sombra no es solo lo negativo, es también el oro enterrado. Jung hablaba del oro en la sombra, las capacidades extraordinarias que están dormidas en ti porque en algún momento de tu vida aprendiste que activarlas era peligroso, la creatividad que enterraste porque te dijeron que no era práctica, el liderazgo que reprimiste porque en tu entorno destacar era visto con sospecha. La sensibilidad que escondiste porque en tu mundo mostrarla significaba ser vulnerable. La ambición que sofocaste porque alguien te enseñó que querer mucho era codicia. Ese es el oro de tu sombra. Y la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria muchas veces no está en lo que haces conscientemente. Está en si te atreves a bajar al sótano y recuperar ese oro. ¿Cómo sabes cuándo la sombra está actuando? 3 señales claras. Primera señal: cuando tu reacción ante algo es claramente desproporcionada para la situación. Alguien dice una frase aparentemente inocente y algo en ti explota o se congela. Eso no es sobre la frase, es sobre algo en tu sombra que esa frase tocó. Segunda señal: cuando juzgas a alguien con una intensidad que va más allá de lo razonable. Cuando alguien te irrita de una manera que otros no entienden. Cuando el comportamiento de una persona en particular te genera un rechazo casi físico. Jung preguntaría: ¿qué parte de ti mismo estás viendo en esa persona que no quieres reconocer como tuya? Tercera señal: cuando te saboteas justo en el momento en que estás más cerca de lo que quieres. Eso es la sombra protegiendo una herida vieja, una herida que en algún momento aprendió que avanzar era peligroso. La sombra es el primer arquetipo, el más personal, el más cercano, el que más trabajo requiere y el que más recompensa da cuando se integra. El segundo arquetipo es la persona. También lo conoces del video anterior, pero hoy quiero añadir algo que no mencioné entonces, algo que Jung observó y que es particularmente relevante para entender por qué el mundo moderno produce tanto sufrimiento silencioso. La persona no es solo la máscara que mostramos a los demás, es también la máscara que mostramos a nosotros mismos. Hay cosas que hacemos, pensamos y sentimos que no queremos ver como nuestras. Y entonces construimos una persona interna, una narrativa sobre quiénes somos que excluye convenientemente las partes que no encajan con esa imagen. Soy una persona buena, soy una persona generosa, soy una persona que nunca haría daño a nadie. Y mientras te dices eso, la sombra acumula todo lo que contradice esa narrativa. El resentimiento que no reconoces, la envidia que niegas, el deseo de que a cierta persona le vaya mal, la satisfacción que sientes cuando alguien que te molesta falla. Todo eso existe, en ti y en todos. No porque seamos malas personas, sino porque somos personas completas, y las personas completas tienen todo eso. La diferencia no está en tenerlo o no tenerlo. La diferencia está en si lo ves o no lo ves, porque lo que no ves en ti mismo actúa sin tu permiso, y lo que sí ves, puedes elegir qué hacer con ello. La persona saludable es la que puede decir: tengo esta imagen de mí mismo que muestro al mundo. Y también tengo partes que contradicen esa imagen. Ambas son reales, ambas son mías. Ninguna define completamente quién soy. Esa es la persona madura, la que no necesita ser perfecta para ser auténtica, la que puede sostener la contradicción sin colapsar. El tercer arquetipo es el ánima y el animus. Este es quizás el menos conocido de los 4, y el que más explica sobre la vida amorosa y relacional de las personas, así que presta especial atención a lo que viene.
Jung observó que todos los seres humanos tienen, en su inconsciente, una imagen del género opuesto. En los hombres, esa imagen femenina interna se llama ánima. En las mujeres, esa imagen masculina interna se llama animus. Ahora, ¿de dónde vienen estas imágenes? De múltiples fuentes. De las primeras figuras femeninas o masculinas que viste en tu infancia, de los modelos que tu cultura te ofreció sobre lo que significa ser hombre o mujer, de tus experiencias relacionales tempranas, de los arquetipos colectivos de lo masculino y lo femenino heredados del inconsciente colectivo, y de las partes de tu propia personalidad que, por pertenecer culturalmente al género opuesto, fueron reprimidas. Un hombre que en su infancia aprendió que los hombres no lloran, no son tiernos, no muestran vulnerabilidad, no elimina esas capacidades. Las empuja al ánima, a la imagen femenina interna, y entonces cuando ese hombre se enamora de una mujer que expresa esa ternura y esa vulnerabilidad con libertad, siente una atracción extraordinariamente poderosa, una atracción que va más allá de lo físico, porque no solo se está enamorando de ella, se está enamorando de partes de sí mismo que lleva años sin ver. Eso explica algo que Jung descubrió y que describe la mecánica del enamoramiento de una manera que incomoda profundamente. El enamoramiento inicial no es hacia la persona, es hacia la proyección del ánima o el animus sobre esa persona. Nos enamoramos de nuestra propia imagen interna reflejada en alguien externo, y eso explica por qué el enamoramiento siempre parece perfecto al principio. Porque la imagen interna es perfecta. Es nuestra creación, es exactamente lo que necesitamos ver en ese momento de nuestra vida, y explica también por qué las relaciones se complican cuando la proyección empieza a disolverse, cuando la persona real aparece detrás de la proyección, con sus imperfecciones, sus contradicciones, sus necesidades propias, y el desilusionado dice: ya no es la misma persona de antes, pero no es que haya cambiado, es que tú estás empezando a verla, por primera vez. El trabajo con el ánima y el animus no es eliminar las proyecciones, es aprender a reconocerlas, a retirarlas conscientemente de la persona real y a encontrar dentro de ti mismo las cualidades que proyectabas afuera. Eso es lo que Jung llamaba la integración del ánima o del animus, y es uno de los actos de madurez más profundos que un ser humano puede emprender. Cuando un hombre integra su ánima, no se vuelve menos masculino, se vuelve más completo, gana acceso a su mundo emocional, a su intuición, a su capacidad de conectar profundamente con otros. Cuando una mujer integra su animus, no pierde su feminidad. La amplifica con claridad mental, capacidad de acción y seguridad en sí misma. La integración no borra las diferencias, las trasciende y produce el tipo de relación que ya no depende de la proyección para sobrevivir. El tipo de relación donde dos personas completas se eligen, no porque se necesiten para ser enteros, sino porque libremente deciden compartir lo que ya son. Llegamos al cuarto arquetipo, el más difícil de describir, el más profundo de los cuatro, el que Jung consideraba el centro y la meta de toda la vida psíquica. Lo llamó el sí mismo. En inglés, Jung lo llamó el self. Y quiero ser muy preciso con lo que significa, porque es fácil confundirlo con el ego. El ego es lo que tú crees que eres, tu nombre, tu historia, tu identidad consciente, la manera en que te presentas al mundo. El ego es real, es necesario. No es el enemigo, como tantas tradiciones espirituales superficiales sugieren, pero el ego es solo una parte de lo que eres, una parte pequeña en realidad, como la punta de un iceberg. El sí mismo es el iceberg completo, es la totalidad de la psique. Todo lo consciente y todo lo inconsciente. Todo lo que eres y todo lo que podrías ser. Todo lo que has vivido y todo lo que llevas en potencia. El centro organizador de toda tu experiencia psíquica, Jung, lo describía como una especie de brújula interior que sabe hacia dónde tienes que ir, aunque tu ego no lo sepa todavía. Y decía algo que me parece extraordinario, que el sí mismo no es algo que construyes, es algo que descubres. Porque siempre estuvo ahí, antes de la persona, antes de la sombra, antes de todas las capas que se fueron acumulando. El sí mismo es el núcleo que ninguna experiencia ha podido destruir completamente. La parte de ti que sobrevivió todo lo que viviste. La parte que sigue buscando algo verdadero aunque no sepa nombrarlo. La parte que se siente más real en los momentos de silencio profundo. La que reconoce una verdad cuando la escucha, aunque nunca la hubiera pensado antes. Jung utilizaba la mandala como símbolo del sí mismo. El círculo con un centro aparece en todas las culturas humanas, en los monasterios tibetanos, en las catedrales medievales, en los rituales indígenas americanos, en los templos hindúes,
Ninguna de esas culturas se conocía entre sí cuando crearon esos símbolos. Y sin embargo, el mismo símbolo Jung lo interpretaba como la expresión universal del impulso psíquico hacia la totalidad. La búsqueda del centro, la búsqueda del sí mismo. Y lo más hermoso de todo es esto. Cuando una persona llega a su consulta buscando algo, sintiéndose perdida, con la sensación de que algo falta, Jung no le decía que necesitaba construir algo nuevo. Le decía que necesitaba recordar algo que ya existía, que el sí mismo no se alcanza, se recupera. Ahora quiero hablarte de cómo estos 4 arquetipos interactúan entre sí, porque no operan de manera aislada. Son un sistema que cuando está desbalanceado produce sufrimiento, y cuando está en equilibrio relativo produce eso que Jung llamaba individuación. El escenario más común de desequilibrio es este: la persona crece demasiado, se vuelve rígida, se fusiona con la identidad. Mientras más crece la persona, más material va a la sombra. La sombra se densifica, se vuelve más activa, empieza a manifestarse de maneras que la persona no puede reconocer como propias. El ánima o el animus, desintegrados, producen proyecciones románticas que confunden la atracción con el autoconocimiento. Relaciones que comienzan con intensidad y terminan con decepción. El ciclo que se repite. Y el sí mismo, sepultado bajo todo eso, envía señales que la conciencia no sabe leer. La sensación de vacío que no tiene nombre, la búsqueda espiritual sin objeto claro, el sueño recurrente que no se entiende. La nostalgia de algo que no recuerdas haber perdido. Esas son las señales del sí mismo intentando comunicarse, intentando orientar al ego de vuelta hacia el camino de la individuación. Y la individuación para Jung no es un destino, es una dirección, la dirección de hacerse cada vez más completo, cada vez más consciente de lo que somos, cada vez más libres de los patrones automáticos, cada vez más capaces de elegir en lugar de simplemente reaccionar. ¿Cómo empiezas a trabajar con estos 4 arquetipos en tu vida cotidiana? Jung propone un camino que tiene 3 movimientos esenciales. El primer movimiento es el reconocimiento. No puedes trabajar con lo que no ves. Así que el primer paso es simplemente observar. Observar cuando reaccionas de manera desproporcionada para identificar la sombra. Observar cuando te sientes vacío o agotado en ciertos roles para identificar la persona. Observar en qué cualidades proyectas admiración o irritación en otros para identificar el ánima o el animus. Y observar en qué momentos de tu vida sientes algo más profundo que tu historia personal para identificar el sí mismo. El reconocimiento no requiere un psicólogo. Requiere honestidad y atención sostenida. Requiere estar dispuesto a ver lo que hay, sin insistir en que sea lo que preferirías que hubiera. El segundo movimiento es el diálogo. Jung no creía en eliminar los arquetipos, creía en dialogar con ellos. La técnica de la imaginación activa, de la que hablamos en el video anterior sobre la persona, es la herramienta principal para este diálogo. Cuando identificas que la sombra está activa, no la reprimas. Pregúntale qué quiere, qué necesita, qué lleva intentando decirte. Cuando identificas una proyección del ánima o del animus, no la condenes. Pregúntate qué parte de ti mismo estás viendo en esa persona que no te has permitido desarrollar. Cuando sientes la señal del sí mismo, no la ignores. Detente. Escucha, aunque no entiendas todavía qué está diciendo. El diálogo requiere silencio, y el silencio requiere que pares lo suficiente como para escuchar. El tercer movimiento es la integración, que es simplemente esto: hacer tuyo lo que era inconsciente. No en teoría. En la vida real, la ira de la sombra integrada se convierte en capacidad de poner límites. La vulnerabilidad del ánima integrada se convierte en profundidad de conexión. La rigidez de la persona integrada se convierte en flexibilidad y autenticidad. Y la señal del sí mismo, cuando se escucha, se convierte en dirección. La brújula que siempre supiste que existía pero que no sabías cómo leer. Quiero cerrar con algo que Jung dijo hacia el final de su vida. Una de esas frases que son tan simples en su superficie y tan profundas en su fondo que necesitas sentarte con ellas durante un tiempo para que hagan efecto. Dijo que la tarea de la vida no es ser bueno, es ser completo. No perfecto, no sin contradicciones, no sin sombra, completo. Y la completitud para Jung no era un estado que se alcanzaba. Era un camino que se recorría, un camino que incluía la sombra y la persona, el ánima y el animus, y la brújula silenciosa del sí mismo orientando cada paso. Un camino donde cada arquetipo, cuando se hace consciente, deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en un aliado, en una fuente de sabiduría y fortaleza que nunca imaginaste que tenías. Porque siempre estuvo ahí,
en ti, esperando ser visto, esperando ser reconocido, esperando que te detuvieras lo suficiente para escuchar lo que lleva toda tu vida intentando decirte. Hoy aprendiste que los arquetipos no son categorías de personalidad. Son fuerzas vivas que operan en tu psique ahora mismo. Que la sombra guarda tanto tus heridas como tu oro sin reclamar. Que la persona, cuando se vuelve rígida, genera exactamente el sufrimiento que intentaba evitar. Que el ánima y el ánimus explican la mecánica profunda del enamoramiento y las proyecciones románticas, y que el sí mismo es el centro que siempre estuvo ahí, esperando que lo encontraras. El trabajo con los arquetipos no es académico. Es el trabajo más práctico y más transformador que puedes emprender, porque no cambia lo que haces, cambia quién eres cuando lo haces, y eso cambia todo lo demás. Si este video te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino. Y si quieres el primer paso concreto, la guía gratuita de integración de la sombra y los arquetipos está en el primer enlace de la descripción. Es gratuita y puede ser el inicio de la conversación más importante que hayas tenido contigo mismo. En el próximo video vamos a adentrarnos en algo que Jung consideraba el misterio más profundo de las relaciones humanas, el ánima y el ánimus en detalle. ¿Por qué te enamoras de quién te enamoras? ¿Por qué ciertas personas tienen un poder sobre ti que no puedes explicar? ¿Y por qué el patrón siempre se repite? Hasta que haces el trabajo, hasta entonces. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de mirar adentro en un mundo que no para de pedirte que mires afuera. Hasta pronto. Quiero profundizar en algo antes de cerrar, porque hay una pregunta que surge casi siempre cuando alguien escucha sobre los arquetipos por primera vez. La pregunta es esta: ¿tengo los 4 arquetipos o solo algunos? Y la respuesta de Jung era clara: todos los seres humanos tienen los 4. Sin excepción, la sombra existe en todos, la persona existe en todos, el ánima o el ánimus existe en todos, el sí mismo existe en todos. La diferencia no está en tener o no tener cada arquetipo, la diferencia está en el grado de conciencia que tienes sobre cada uno, y en el equilibrio o desequilibrio con que se manifiestan en tu vida en este momento particular. Hay periodos de la vida donde la sombra domina, donde el material reprimido acumula tanta presión que empieza a manifestarse de maneras que ya no puedes ignorar. Una depresión que no cede, una relación que explota, un patrón que se repite por tercera vez y ya no puedes decir que es casualidad. Esos son los momentos donde la sombra está pidiendo ser vista. Hay periodos donde la persona domina, donde el agotamiento de mantener la imagen se vuelve insostenible, donde el éxito externo no llena el vacío interno, donde la pregunta ¿y esto es todo?, ya no se puede silenciar. Esos son los momentos donde la persona se ha vuelto demasiado grande y la vida pide un reequilibrio. Hay periodos donde el ánima o el ánimus dominan, donde las relaciones amorosas se vuelven el centro de todo, donde la búsqueda del otro perfecto consume toda la energía disponible, donde la decepción romántica parece la herida más profunda posible. Esos son los momentos donde la proyección está en su punto más activo. Y hay periodos donde el sí mismo empieza a hacer presencia, generalmente después de una crisis profunda, después de que todo lo construido se ha tambaleado lo suficiente como para que algo más profundo pueda emerger. Esos son los momentos más difíciles y simultáneamente los más fértiles de toda una vida. Jung lo llamaba el proceso de individuación activándose. No lo que eliges cuando estás bien, lo que ocurre cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Y en ese momento conocer los arquetipos no es un ejercicio intelectual. Es una brújula, un mapa que te dice, aquí es donde estás. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que se está pidiendo, y ese mapa puede ser la diferencia entre atravesar la crisis con conciencia, dejarte arrastrar por ella sin entender nada,